Bueno, acá estamos, con Sergio Bergman y no sé cómo están. Bueno, hay de hecho una denuncia por parte de dirigentes del PRO hoy que están denunciando abuso de autoridad en este caso. Sí, hay varios diputados que lo están haciendo, porque creo, bueno, que hay que dirimirlo también en el ámbito de la ley, de la justicia. Pero yo creo que fundamentalmente todos estamos choqueados por lo que vimos y al mismo tiempo te diría no estamos sorprendidos. En el sentido que lo que vimos es tan cruento, ¿no? Ese acto, digamos, de no querer someterse ya no solamente a la ley que corresponde, sino al sentido común y salirse de escala, mostrando toda esa naturaleza que tiene que ser condenada. Pero yo te diría que creo que todos los que ya vemos esta manera de hacer política, porque yo no lo exceptúo a Juan de su responsabilidad, lo pongo en contexto. Él es un portavoz de una manera de hacer política. O sea, hay muchos jóvenes de la cámpora que han recibido una visión de la política que tiene que ver con la prepotencia y el autoritarismo. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que pensar es un cambio cultural basado en los valores, porque esta política no la quiere nadie. No es un tema ideológico y partidario, es un tema de valores y de cultura. Bueno, también muchas veces cómo se concibe el político en tanto ciudadano, cuál es la construcción que hace un político de ciudadano. En eso, digamos, uno puede analizar a la cámpora por un lado, pero también ver el comportamiento de un político que no necesariamente hace la cola, la idea del privilegio, de cómo el cargo viene asociado claro. a puedo estacionar donde quiero, no hago la cola, tengo reglas distintas a las del ciudadano común, cuando tiene que ser el primero que esté bajo esas reglas. No es infrecuente ver que un diputado, un senador o alguien se saltea la cola o se maneja con privilegios en la vida cotidiana. De acuerdo, y esto tiene que ver con dos dimensiones. Una republicana, me parece un término abstracto, pero sencillo, significa todos somos iguales ante la ley. Y ser un representante no te cancela la dimensión de ciudadano. Es más, te asume mayor responsabilidad y carga pública, no privilegio. De alguna manera más. Por eso, justamente es una situación, digamos, no solamente de estar sometido frente al mismo parámetro, sino una dimensión de ejemplaridad que debe ser el primero de ponerte en el lugar de paridad de aquel que vos servís. Aquí creo que también tiene que ver con una dimensión de lo que se entiende por poder. Si vos tomás el poder como un atributo personal o como un poder delegado, en representación. Nosotros tenemos poder delegado en representación. Lo que pasa es que una vez que somos elegidos, algunos se marean y creen que somos titulares de un poder, o pasamos una casta, o vivimos en otro país, que es el país de los políticos, y creo acá la reflexión de Bergoglio, ahora Francisco, que plantea, creo que un norte, ¿no?, muy claro, que dice, bueno, el verdadero poder es el servicio. Y fíjate qué interesante, ¿no?, esta conjunción que es totalmente contra el paradigma del imaginario colectivo. Nosotros decimos, bueno, el poder es el poderoso, y aquí el poder es el que sirve a los demás. Claro. Ahora, con el tema de Cabandier, ocurrió también que ahora va a presentar esta denuncia Patricia Bullrich, ¿no?, que es dirigente que trabaja ahora con el PRO. Sí, ¿Y qué le pasó? Que la pescaron en un control de alcoholemia, que faltó, que no... Sí. Bueno, y ahí, bueno, obviamente hay por un lado, una cosa es someterse al control de alcoholemia, ok, me llevan el auto, aunque yo, digo, soy diputada y tengo que, por supuesto, atenerme a las mismas normas. Ahora, también el hecho de que sea ella quien venga a denunciarlo ha sido fuente de críticas desde el Frente para la Victoria. Claro. Sí, yo también te diría, vuelvo a insistir sobre que esto es un emergente más que el evento, porque también digo, aparece ahora en la campaña, medio extemporáneo con respecto al momento en que fue. Claro, porque no es ahora, ¿no? Y eso te llamó la atención. Y a mí no me gusta, estas cosas no, a mí personalmente no me gustan. Los que lo conocemos a Juan sabemos de su prepotencia de siempre. O sea, nosotros sabemos que tiene una actitud prepotente. Y te diría que no me parece oportuno que si esto fue en el mes de febrero, que aparezca ahora. Porque me parece que tenemos motivos más que suficientes para que nosotros podamos plantear, no por este tipo de eventos disruptivos, mediáticos, que tenemos una discusión de fondo en la forma de hacer política. Pues fíjate que Juan, Martín, son jóvenes en edad y tienen prácticas políticas viejas. ¿A Insaurralde lo asocias a las mismas prácticas? Yo vuelvo a insistir, por eso es más fácil hacerlo como un atributo de la persona y yo creo que es más responsable hacerlo como una cultura política. Por esta idea de la obediencia debida en un ámbito en el cual se genera una doctrina basado, por eso digo pasado, ¿no?, porque no importa la edad,
esto es la Argentina de la división, de la confrontación, de la prepotencia, y aparte camuflados por izquierda, estas son prácticas de la derecha. Los términos, todos los términos que él utilizó son todos términos de derecha. Entonces lo que digo ahí, también aparece un doble estándar que me parece para mí peligroso, que esta cosa la tenemos que dejar. Ni por izquierda ni por derecha. Tenemos que ser respetuosos de la ley, comportarnos civilizadamente y al mismo tiempo dar ejemplos que creo que tenemos que, entre todos, también como clase política, porque diría, uno quiere sacar una ventaja electoral de esta patinada de Juan. Y me parece que nosotros tenemos que hacer una cosa superadora. En mi opinión, tenemos que tener una discusión más de fondo, porque él se transforma en un ícono de representación. Hay un 20% probablemente en la capital que ahora silba bajito, pero le gusta esto. Y ese es mi problema. Mi problema no es Juan. Mi problema es lo que él representa. Esta idea, vamos por todo, nos vamos a llevar a todos puestos, somos campeones, ganadores, y como él dijo, somos guapos. Y nosotros tenemos que revertir no su persona que va a rendir cuenta ante la ley, sino una cultura donde todos por igual condenémoslo y saquémoslo, para mí, de la cuestión de tipo electoral de corto plazo, porque tenemos que desintoxicar 10 años de bajada de línea, de confrontar entre argentinos bajo el odio gratuito. Si no, tenemos que pensar bueno, pero igual. el ciudadano, el político de servicio no es una construcción solo de los últimos 10 años, en el sentido de la no construcción, esta idea de la prepotencia del poder. Usted sabe con quién está hablando, yo soy diputado, la idea del chapeo es una idea, una cultura, me parece... Pero fíjate que no es lo mismo, yo estoy de acuerdo con vos, no es lo mismo un imaginario colectivo de una posición cultural promedio asumida, que lo que vos bien decís que no es de los últimos 10 años, y otra cosa es usar el aparato del Estado para bajar línea, y al que no piensa como vos lo tenés que denostar, que te llevas todo puesto porque fuiste elegido. Por ejemplo, para contárselo a la gente, ¿no? Te dicen, nosotros ganamos con el 54%, ¿y? ¿Y hacemos lo que queremos? No, hermano, vos ganaste con el 54%, hacés lo que debés, te sometés a la ley. Es una idea de democracia, digamos, poco republicana, además, claro, con relación a las minorías también. Tiene que ver con la demagogia populista, porque eso es demagogia, es decir, yo gané con el 54%, entonces yo represento a la gente para hacer como yo lo entiendo. Y aparte, si tengo que salir por afuera de la ley por un bien superior, lo hago. No, de ninguna manera, por afuera de la ley, nada. Vos tenés la legalidad de haber sido elegido por una mayoría, pero no tenés la legitimidad después de abolir la división de poderes, los controles, la rendición de cuentas y las cuestiones mínimas de civilidad. ¿Por qué tiene que ver con la civilidad? No tiene que ver con la política. Tiene que ver con el respeto. Y nosotros en Argentina perdimos el principio de autoridad y de respeto. ¿Por qué? Porque en esa acción la que porta la autoridad es la gente, no el diputado, que es un ciudadano. Y nosotros creemos que la autoridad es un atributo personal y no institucional. La autoridad no es personal, es institucional, uno tiene una investidura. Ahora, ¿quién tenía la investidura de autoridad en esa escena? Ahí está la confusión, la gente. Y por otro lado, me parece muy relevante que nosotros a nuestros hijos les expliquemos que esto no se hace. Porque lo que vos planteabas, ¿no? Culturalmente, bueno, la coima, tirar los papeles por la ventanilla, ¿para qué voy a cumplir con la ley si no la cumple nadie? Y esta idea de que cuanto más representación o poder emblemático tenés, más habilitación haces para desplegar lo que la cultura argentina lamentablemente tiene incorporado, que es mejor el atajo que el camino largo. Sí, en general somos muy tolerantes como sociedad, me parece a mí, ¿no? A que la política en la vida cotidiana represente determinados tipos de privilegios. Pequeñas cosas de la política en la cual nos hemos vuelto muy tolerantes, ¿no? De las cuales ya no nos sorprendemos tampoco, digamos, que no haya división entre lo partidario y el uso de los fondos públicos, el uso de un chofer para cuestiones personales. Digo, hay una enorme cantidad de situaciones que representan pequeñas pero cotidianas situaciones de abuso de poder y que constituyen, ¿no? un concepto del ciudadano que no entiende que en realidad lo que está custodiando en ese momento es un bien público que no es propio. Seguro. Te digo más, aquí hay algo muy relevante, muy importante, porque tendríamos que también tomar lo bueno. Para mí lo bueno es la actitud ejemplar de la gente. Porque ella sostuvo una posición. Sí. Que no es menor. No, y lo grabaron, ¿no? Bueno, claro, pero sostuvo la posición, que es una cosa que me parece relevante para volver a alentar a los funcionarios que sí cumplen con su deber y no se dejan ni apurar ni empujar por este tipo de atropello. Y también creo que tenemos que utilizarlo como un recurso didáctico porque necesitas también justicia. Porque todo esto, ¿cómo se dirime? Con la aplicación de un castigo. Si hay justicia,
Entonces yo siempre explico a los chicos, ¿no?, en la escuela, digo, ¿ustedes creen que, por ejemplo, los alemanes tienen un gen por el cual no tiran papeles a la calle? No, es un tema cultural basado en una justicia independiente que aplica el castigo. La primera generación, el papá que tiraba el papel, en un momento el hijo lo ve y como le pusieron la multa no lo tira más. Sí, pero yo creo que en política en general, y más allá del caso Cabandier, no existe, el castigo tendría que ver con el castigo del voto. Y yo no creo que un votante del Frente para la Victoria vaya a cambiar su voto por esto. Yo creo que por eso denuncio la especulación. Me parece que esto es una discusión de fondo y no coyuntural electoral. ¿Que la tendrías en otro momento? Por supuesto, hay que tenerla en otro momento. A mí me parece que tenemos que tenerla en otro momento. Es más, hay muchos compañeros del Frente para la Victoria. La Cámpora, menos porque yo lo veo diferente, lo veo muy radicalizado, lamentablemente, ¿no? Y yo lo llamo intoxicado. Pero hay muchos compañeros del Frente para la Victoria que nosotros estamos esperando un cambio, además de mayorías y minorías en las cámaras, también un cambio en el Ejecutivo después del 2015, para recuperarlos. Porque el país no está dividido con esta artificialidad. No es que todos los del Frente para la Victoria son intratables, inconversables y no son personas con las que vamos a poder trabajar. Todo lo contrario, nosotros... Bueno, Macri anda de buenas conversaciones, ha contado con Cristina Kirchner. No, además de la presidenta a la que le deseamos que complete y pronta recuperación, me parece que es muy importante no devolver con la misma moneda y con el mismo resentimiento. Bueno, está bien, pero ahí uno ve la situación en la Ciudad de Buenos Aires con la legislatura, donde ustedes no tienen mayoría, uno puede decir, bueno, están muy obligados a generar consensos, pero también han tenido el mayor número de vetos de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual también sí, lo republicano importa. Es proporcional a la cantidad de leyes también, pero sí, es bueno, pero el concepto de lo republicano no solo es que se discuta solo aquello que manda el Ejecutivo al Congreso, sino que si perdí la discusión en el Congreso, la recurrencia del veto es una lesión al sistema republicano. Yo no estoy de acuerdo con los vetos, sin embargo hay determinados vetos que tienen una argumentación que no es por el orden republicano, sino por superposición de programas, partidas y otras alternativas. Pero la recurrencia de la herramienta, digamos. No me parece, justamente creo que no. Creo que lo que hay que hacer es instruir a sus legisladores y que eso lo discuten antes de que se programe. Es más, hay vetos de leyes propiciadas inclusive por propios legisladores. Claro, pero eso es insólito. Sí, con gente del propio PRO. Por eso lo reconozco, que falta una buena articulación entre este tipo de herramientas, porque no puede dejar aislado una Cámara negociando proyectos de ley que después el Ejecutivo no va a avalar. Lo que yo digo que en eso, que ahí quizás podemos diferir, no hay dolo. No hay dolo significa hay un error, no hay articulación, hay que disminuir, hay que discutirlo antes para no pagar esos costos, pero una intencionalidad de negar ese poder. Bueno, si la recurrencia del veto sí, no, significa que no acepto el resultado de lo que sale de la legislatura. Porque hay una cantidad de leyes que la mayoría no son vetadas, y el porcentaje relativo a la cantidad de leyes. Lo que se toma acá es cuántas fueron vetadas en la legislatura, donde tenéis 2.000 leyes, con respecto a las que son vetadas en el Congreso, que no promulga. Entonces lo que digo, tendríamos que analizarlo en función del porcentaje del trabajo legislativo. Y yo creo que no es significativo con la impronta que se da. No significa que no hay que bajar la herramienta del veto porque es totalmente contraproducente. Vos podés hacer otras cosas que no sean vetar. Es más, este año yo creo que hay muchísimo más trabajo de prevención para no llegar a esas circunstancias que la que hubo el año pasado. Tenemos la obligación de reconocer cuando nos equivocamos y mejorar, no de defender las cosas que uno hizo mal. Ahora, con Cabandier, cuando fue el debate con Lilita Carrió con Cabandier, un poco, digamos, tu lugar fue como más de espectador de esa discusión en la que básicamente se agarraron. ¿Eso fue evaluado como algo bueno o como algo malo? Porque la manera es no entró en el barro o pierdo totalmente y me desdibujo de una lista que incluso tiene, según las encuestas, digamos, alguna dificultad con relación a la situación de Gabriela Michetti. Te diría dos cosas con respecto a esto, y más ahora a la distancia, no hace una semana. Yo valoro del PRO la diversidad y el respeto por la idiosincrasia de cada uno. Tenemos, llámalo, valores, estrategias, somos un equipo, está consolidado, eso es muy bueno. No es mi naturaleza. Yo lo dije casi tibiamente al principio, lamento no haberlo repetido en cada bloque. No vine a confrontar personas, vine a debatir ideas. ¿Y qué dicen los encuestadores después? Durán Barba. No, ellos estaban de alguna manera conformes con el objetivo a lograr, que nosotros teníamos que plantear una clara diferenciación entre pasado y futuro. Que cada intervención tuviera que ver con una acción de tipo propositiva, que tuviera que ver con explicar qué queremos hacer y no de ir para atrás. Bueno, yo me quedé sin margen, desde el punto de vista del contenido me quedé sin margen. Cada vez que puse, cuando teníamos un bloque para decir algo, yo lo proponía, y cuando venía el tema del debate íbamos todo para atrás. ¿Hubo sí un momento personal cuando Carrió recriminó que hubiese cambiado muy rápidamente de filiación? Pobre, sí, ¿Por qué pobre? No, pues estaba equivocada y confundida. Si yo desde la sociedad civil
en esa época, ella confunde dos momentos. Ojo, creo que está confundida, ¿no? Y por eso la paré, porque no, con esas cosas no. Lo que no es, no es. ¿Qué es lo que no es? Digo, cuando yo estaba en sociedad civil, no estaba participando en ningún partido político, yo tenía vínculo con absolutamente muchísimos referentes, al mismo tiempo que con ella y compañeros míos de la coalición cívica, el grupo de Tellerman, lo tenía con Gaby Mequete y Eugenio Bursaco. O sea, yo era un referente de la sociedad civil. No estaba ni afiliado ni estaba perteneciendo a un partido político. ¿Con Tellerman? Sí, con ninguno. Porque la acusación de ella es que de un minuto para el otro... Perdóname, estábamos en el búnker de Palacio San Miguel y estaba también Hernán Lombardi, estaba Jorge Tellerman, estaba ella, y yo fui ahí. Y después la fui a saludar a Gabriela y a Bursaco en la boca y me fui a mi casa porque no era ni de uno ni de otro. No es que estaba en un partido y me fui. Después tomo la decisión de meterme en política partidaria en el 2010. Y para el año 2011 yo primero salgo con la afiliación al Partido de los Ciudadanos. Nosotros de Argentina Ciudadana empezamos a hacer las tarjetas de adhesión por la ley electoral para crear un partido. Bueno, ahí pasaron dos cosas. Primero, que la ley electoral está armada para que nadie pueda hacerlo, y eso parece que era para otra discusión. Y la otra, que fue Mauricio, que me planteó en ese momento que en lugar de armar un partido, ¿por qué no me sumo? Y yo tenía mis prejuicios y mis reservas. Si esa incorporación no me iba a cancelar mi independencia, mis convicciones o lo que estábamos planteando, llevé nuestra plataforma y nos pusimos de acuerdo, no iba a ser ni un monobloque, tampoco iba a armar solo un partido para mí y me incorporé. Ahora, vos podés criticarme si paso de un lado o del otro a partir del año 2011. No me podés criticar si nunca estuve afiliado a ningún partido en mi vida. Era simpatizante del radicalismo cuando tenía 18 años. Bueno, había tenido una irrupción en la esfera pública muy importante cuando fueron las marchas de Bloomberg, sí, ¿no? Con todas las marchas al Congreso. Bueno, pero ahí había una agenda política que política después... cívica. Yo diferencio la política cívica de la política partidaria. Es más, te diría, yo aliento a todos que hagan política cívica, porque me parece que eso es un mínimo común de un ciudadano. Pero el resultado cívica de lo que fue Bloomberg, la movilización que generó y la política punitiva... No, punitiva no. Yo no estoy de acuerdo, ni estuve de acuerdo con Bloomberg como penalista, legislador, representante, ni sus carpetas que llevaba bajo el brazo. Yo siempre lo acompañé a él y al resto de los padres, que no eran ni visibles ni emblemáticos como Bloomberg, por la causa de la inseguridad. Que yo lamento, ahora no hablo de Juan Carlos Bloomberg, hablo de la sociedad argentina, que nosotros nos matan el cartero y ya no salimos más. ¿No te gusta Bloomberg? Sigamos marchando por la inseguridad. Había 50 padres en el mismo estrado que venían de las provincias y que estábamos reclamando pacíficamente como sociedad algo que sigue siendo un reclamo de la sociedad y que recién ahora parece, como estamos viendo en la campaña, hay inseguridad, nos montan todo el show y tenemos un problema. Nadie va a negar el hecho. Lo que quiero decir es que la adhesión a Bloomberg significaba también adherir a las respuestas que él le pretendía dar. Porque una cosa es la emergencia de la víctima como testimonio de una cuestión que ocurre y otra cosa es aquellas soluciones que la víctima propone, digamos. Te voy a explicar también por qué no fue así. Es bueno lo que estamos hablando porque permite aclarar, porque yo estoy pagando esta hipoteca hace 10 años, que vos tenés que estar todo el tiempo explicando que no soy derecha, no soy facho, no pienso como Bloomberg. Lo que sí creo, y por eso es importante, es Juan Carlos Bloomberg, ¿sabés a dónde nos vino a buscar a los que participamos con él 3 años de este tipo de marchas? Al diálogo argentino. Él vino al diálogo argentino, a la mesa de seguridad. No sé si te acordás que en el año 2002 Monseñor Casareto fue el que convocó a la mesa del diálogo y se armaron mesas temáticas para restituir el entramado social en el colapso del sistema político. Sí. Yo digo porque aparte nos hablan nosotros de golpes y creemos que el último golpe fue militar y el último golpe institucional fue en el año 2001. Para otra... Dualde, los argentinos, qué sé yo. Dualde, nosotros nos llevamos 5 presidentes puestos un fin de semana para el que habíamos elegido, en lugar de irse por un mecanismo institucional, se escapó por la azotea. ¿De la Rúa se fue o se lo llevaron puesto? No sé, entiendo. Yo creo que nos lo llevamos puesto. ¿A De la Rúa? Sí. Él renunció. Sí. Está bien. Mirá cómo renunció. Lo que te quiero decir, había inclusive mecanismos por el fastidio, por lo de Caballo, por el corralito. Wow, había muchos muertos, no había solo un fastidio, había una represión desatada en la plaza significativa. Bueno, justamente ese tipo de represión y ese tipo de situación, el saqueo y la violencia, para mí no son espontáneas. Ajá. Y tenés que rendir cuenta frente a eso, saqueo y violencia. Y De la Rúa se va porque no preservó la seguridad y haces un juicio sumario. Uno puede especular perfectamente cómo se producen los saqueos. No, pero vos podés... Pero lo que pasó en la Plaza de Mayo fue orden de la Rúa. Son dos situaciones distintas. Te estoy diciendo que se vaya, que sea destituido, que tenga juicio político y se vaya por violencia, por no haber preservado la ciudadanía, por lo que pasó en la Plaza de Mayo. Por eso que se vaya.
que se haga un juicio sumario político en el Congreso. No empezar rápidamente a Pues es que él renuncia en ese momento. Está bien. Sí. Yo lo que digo, está bien, para debatirlo, ni siquiera lo estoy sentenciando, digo, me parece que tenemos que ver que el orden institucional nosotros lo vamos tambaleando no solamente en una sola modalidad, tenemos otras modalidades donde todos de alguna manera participamos. Nos dimos cuenta 10 años después que no se fue por la cacerola. No, bueno, Cristina Kirchner permanentemente también de alguna manera lo plantea, ¿no? Y yo en eso estoy 100% de acuerdo. Pero al mismo tiempo te quiero decir que cuando Bloomberg va al diálogo argentino y dice, miren, yo soy católico y me gustaría antes de cada marcha que referentes de las diferentes religiones hagan una invocación. Así empezó. Él era un campeón. La foto de su hijo estaba en el escritorio de Néstor. Claro, sí, nada más Néstor Kirchner tomó las propuestas de Bloomberg, las hizo propias y se les sancionaron en el Congreso. Y yo por eso y presentaba en la Corte Suprema, etcétera, cosa que yo criticaba. ¿En qué sentido? Que para mí había legisladores, había abogados, había juristas. Por más padre en el dolor que moviliza, no es tu función. No es tu función. Proponer, no se le puede dejar a un ciudadano que se corra del eje porque esto, si era bueno o no, sus sugerencias de modificación a la ley penal, es de la responsabilidad de otra entidad, no de un ciudadano. Si prospera o no prospera, yo lo que digo fue por una manipulación de tipo política. Él no tenía ninguna entidad para forzar eso porque había instancias para tomar, dejar o proponer una alternativa, otra vez, no demagógica, para resolver el problema, no como decía Bloomberg, porque no tenía ninguna entidad, no había sido elegido, no tenía mandato, etc. Sin embargo, los primeros 3 años nosotros hacíamos de teloneros. Fuimos a toda la marcha de Bloomberg, hacíamos una invocación y él hablaba. Y no había problema. El problema fue la tercer año, cuando hicieron la contramarcha con Delía. Cuando es la contramarcha con Delía, yo que sí participé y teníamos toda la atención en el diálogo argentino, vamos, no vamos, está muy politizado, lo que vos acabas de decir, está muy politizado, ya esto se está yendo de un tema de la inseguridad, se están discutiendo otro tipo de cosas, inclusive el mismo Pérez Esquivel, que había ido a la contramarcha, se fue enojadísimo por ese tipo de manipulación, y ahí fue de alguna manera donde se generó, y vuelvo a lo que vos preguntabas, como mi proyección, ya no en un referente solo de la sociedad civil que conversa con políticos, etcétera, sino con una posición, te diría, muy disruptiva, de anticipación, te diría, que yo dije no se puede confundir, digamos, la democracia republicana con la monarquía constitucional, que obviamente... Y una última pregunta. Sí. ¿Miedo al corte de boleta, temor a que efectivamente haya una diferencia grande entre la lista de cabezas de diputados a la de Gabriela Michetti? No, la verdad que estamos en ese sentido trabajando con una sola, te diría, convicción, que es no mirar ni las encuestas, ni tampoco lo que hacen otros candidatos, sí trabajar todos los días como estamos haciendo de cara al ciudadano y al vecino. Ya en las PASO sucedió, hay una especulación en términos de cuando te preguntan qué vas a votar y nuestra sofisticación porteña ni qué hablar, y otra cosa lo que termina sucediendo no solamente en el cuarto oscuro, sino en el clearing de los cortes, porque vos no tenés manera de hacer la trazabilidad de quién corta qué cosa. Pero fundamentalmente confiados en que el vecino va a apoyar la coherencia y la cohesión de un equipo de trabajo, porque ahora lo que se vota, que no es menor, son los legisladores. Y eso es lo que le da gobernabilidad y viabilidad a seguir gestionando la ciudad. Muchas gracias. No, a vos, María, por la invitación.